Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo estamos? Completamente en vivo desde el estudio 145 de Santiago Televisión. Sí, la verdad, unas instalaciones acá envidiables, talla internacional, también por Radio USACH, de lunes a viernes, completamente en vivo desde las 11 de la mañana. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nos cuesta tanto confiar en alguien nuevo, pero basta solo un error para mandarlo todo a la chuña? Como una planta que cuidas por años, crece, pero se te olvida regarlo un par de días y se muere. No hay perdón. ¿Por qué confiamos en la gente? Según el neurocientífico Paul Zak, nuestro cerebro está programado para ser cauteloso por defecto. O sea, confiar es una excepción a esa regla de alguna manera. Nuestra cabeza todo el rato nos está diciendo no confíes, cuidado, ojo con aquello, protégete. Pero cuando confiamos es como que escapáramos a esa programación que viene en nuestra cabeza instalada por defecto. Cuando confiamos en alguien, aparece en nuestra cabeza oxitocina, la misma hormona que liberamos al enamorarnos o cuando abrazamos a alguien que queremos. Lo interesante es que hay gente más confianzuda que otra. ¿Se han dado cuenta? No en el sentido de que son Barça o pasados para la punta, no, sino que les cuesta menos confiar en otras personas. De hecho, científicos de la Universidad de Zúrich descubrieron que los receptores de oxitocina son más sensibles en algunas personas en comparación con otras. Eso entonces, mezclado por supuesto con nuestras experiencias, con nuestros traumas, si es que muchas veces han roto tus confianzas, por supuesto que eso va a afectar, pero los receptores de oxitocina también hacen que a algunos les cueste más confiar en la gente que a otros. ¿Por qué es tan difícil? Nada que ver, ¿por qué es tan fácil destruir la confianza? Bueno, según la ciencia, nuestro cerebro procesa las experiencias negativas 5 veces más intensamente que las positivas. Entonces, está eso, pero bueno, evolutivamente también tiene sentido. Si tu amigo cavernícola, por ejemplo, te entregaba una tribu enemiga, no había segunda oportunidad. Y pese a que hoy las cosas rara vez son de vida o muerte, sigue siendo más fácil perder confianzas que construirlas o ganarlas. La confianza al final no es solamente un mecanismo biológico, es también una decisión. Porque mira, las dudas siempre van a aparecer. Y si le cuenta a no sé quién, está bien, dudar es humano, tu cerebro solamente quiere protegerte. Por eso al final yo creo que la verdadera confianza no es que desaparezcan las dudas, no podemos esperar que desaparezcan las dudas. Es decidir confiar a pesar de las dudas. No porque no tengamos miedo, sino porque sentimos más amor que miedo de alguna manera. Confiar, yo lo veo como la valentía de ignorar lo que dice tu guata. Empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. ¿Quieres tener tus 5 segundos de fama? En realidad son más que 5 segundos, son más o menos 2 minutos, diría yo, que le dedicamos a este espacio donde te leemos. Por supuesto, tenemos abajo ahí en la pantalla de Santiago Televisión un QR que tú puedes escanear en cualquier momento y te va a llevar derechito a nuestras redes sociales, @USACHoficial, @Santiago TV, que se escribe stgo.tv, @Radio USACH y @Diario USACH Oficial. ¿De qué hemos estado hablando ahí? Bueno, hace poquito comentamos el tema de la salud mental y cómo puede afectar no solamente si es que tienes algún problema grave, como, qué sé yo, una esquizofrenia, ¿no? Que naturalmente no es una cuestión cotidiana de todos los días. Incluso si estás pasando por un momento negativo de depresión, melancolía, desamor, la salud mental afecta cómo hablamos. Eso es increíblemente llamativo. Lo otro que conversamos, y vamos a ver los comentarios de eso, ¿qué pasa si un asteroide impacta la Tierra? Esto es lo que decía la gente. Qué bacán saber que tenemos defensa planetaria. Claro, porque si es que llega a
A ver, si es que impacta un asteroide en la Tierra, la verdad es que probablemente está todo perdido. Pero si es que nos enteramos de que un asteroide viene en camino a la Tierra, y eso es lo que estábamos hablando con nuestra invitada directo desde Perú, Miriam Pajuelo, hay todo un sistema de defensa planetaria que de hecho la NASA armó un proyecto, se llama DART, y ese proyecto es muy bonito porque ella misma nos explicaba cómo a un asteroide, contrario a lo que aparece en las películas, ¿no? Que le tiramos un misil y lo reventamos en varias partes para salvarnos de alguna manera el impacto, lo que sí hizo la NASA, y ella participó de hecho como investigadora, es ponerle a uno de estos asteroides que supongamos se confirma que viene a la Tierra, una nave, algo que lo propulsiona, y así como jugamos a las canicas y una pelotita le pega a otra y se mueve, o al jugar billar con una pelotita le pegamos a otra y esa se mueve, este asteroide uno lo podría ir empujando con esta propulsión que la NASA desarrolló a través de un cuerpo celeste real que se llama Didymos. Así que si llega un asteroide a confirmarse que viene para la Tierra, hay un proyecto de defensa planetaria, tal cual como lo hicieron ustedes. ¿Estamos seguros entonces en caso de asteroides y meteoritos? Yo diría que más seguros que antes que existiera este proyecto, pero por supuesto que nunca es garantía absoluta de nada. Ojalá ser un meteorito, dice, para ser extinguido también. Eso y para conocer el espacio. Mira, igual, y siento que al final pasamos más susto gratis que nada, si la mayoría se termina desintegrando en la caída. De hecho, hay un museo del meteorito. Si que ustedes van al norte, a San Pedro de Atacama, aparte de el Valle de la Luna y todas las maravillas que a los gringos les encanta consumir, también está el Museo del Meteorito. Yo fui al Museo del Meteorito y, claro, te explican justamente eso, que la gran parte de los meteoritos que llegan a la Tierra y que tienen, de hecho, exhibidos ahí en ese museo, son desintegraciones, son partículas, son fragmentos, porcentajes menores de asteroides gigantes que atravesaron la atmósfera, con el calor, la velocidad, todo eso, se terminan destruyendo y caen a la Tierra. Sigamos con más, ¿te parece? All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Se viene el Día del Patrimonio, así que acá nos hacemos las preguntas profundas. Más allá de darte el dato, que vaya al museo, a la moneda, al Banco Central, que anda, son hermosos. ¿Qué es el patrimonio? Particularmente cuando hablamos de nuestra ciudad. Vamos a conversar con Dino Bozzi, arquitecto especializado en patrimonio. Dino, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en el programa. Hola Iván, un gusto estar acá. Oye, Dino, ¿qué es el patrimonio? Así de grande, porque yo he escuchado patrimonio de ¿Tenemos ocupado, 5 horas? No. Tenemos hasta la medianoche. No. Pero he escuchado patrimonio desde referirse a la plata que administra, ponte tú, el patrimonio de Michael Jackson, hasta lo que vamos a abordar ahora, que es monumentos, ciudades, edificios. Bueno, ¿qué es el patrimonio? Hay algo en común con cuando escriben lo de la plata. Podríamos partir ahí. El patrimonio es algo que nos pertenece. Y de hecho, yo diría que más que algo que nos pertenece, y en eso se parece al patrimonio económico, es algo que normalmente heredamos de otras generaciones y transmitimos a unas generaciones futuras. Nos interesa cuidar. Entonces. Exacto. Al menos que seamos la generación que generó ese patrimonio, que igual en el caso de la plata también podría ocurrir. Pero ¿qué es el patrimonio? Es fundamentalmente, es un ámbito que no debiéramos traducirlo exclusivamente en objetos. Digamos, tradicionalmente entendíamos el patrimonio en una lógica monumental, ¿cierto? Los monumentos a los grandes próceres, edificios históricos, tal vez hallazgos arqueológicos, eso era lo que entendíamos como patrimonio y extensivamente en una lógica monumental. Esa visión ha ido evolucionando con el tiempo y es la que contribuye a cómo lo entendemos hoy día. Y hoy día entendemos el patrimonio más bien como parte de un proceso complejo de construcción valórica en torno a esos bienes que no necesariamente son materiales, puede ser... Construcción valórica, o sea, darle un valor a aquello que quizá originalmente no lo tenía. No necesariamente, porque nada tiene valor intrínseco. La plata tiene valor porque se lo asignamos, digamos, nada tiene valor intrínseco. Entonces, el patrimonio tiene fundamentalmente que ver con esa construcción valórica a través de valores. Eso sí que sí hay algo importante, que son comunitarios, digamos, son reconocidos por las comunidades. Para ponerlo en sencillo, cada uno en su casa puede tener cosas que valora mucho, que podría uno pensar que es el patrimonio de la familia, la foto de la abuelita, la silla donde el abuelo dormía la siesta, qué sé yo, eso es parte de tu patrimonio familiar. Pero más ampliamente en términos sociales, somos las comunidades, la sociedad, la que le reconocemos valor a esas cuestiones, y que las queremos cuidar. Y que, atento, que no es solo material. Eso, se habla harto de patrimonio material e inmaterial. Por supuesto, la cuecachora, por decir algo, ciertas tradiciones. Personas incluso, entiendo que han sido por supuesto, patrimonio. los tesoros humanos vivos, en el caso chileno los reconocemos así. ¿Qué pasaría para entender la relevancia del patrimonio? ¿Por qué es tan importante el patrimonio? Y lo voy a plantear con una pregunta como media distópica. Y quizás no ni tan distópica, puede que existan ciudades así. ¿Ciudades sin patrimonio existen? ¿Qué pasaría si tenemos una ciudad que parte desde cero, no tiene memoria, no recuerda nada, hay un edificio que tiene 10 años, lo botamos, hacemos un mall?
carencia absoluta de patrimonio. ¿Por qué es importante el patrimonio? En el caso de esa ciudad, que no conozco una así, pero uno podría imaginar varias que se parecen a eso. Ya, De hecho, a veces nuestras ciudades tienden a parecerse a eso y da un poquito de pena. Tal vez en ese caso lo que podríamos entender que lo que va a constituirse, una ciudad muy nueva todavía no alcanza a construir su patrimonio, pero lo que probablemente va a construir su patrimonio es tal vez esa actitud de renovar constantemente. ¿Te fijas? Eso va a transformarse en la identidad, en el patrimonio de esa ciudad. Y por lo tanto, tal vez en esa ciudad, lo menos patrimonial que podría haber sería aferrarse a un edificio y decir, mira, esta cuestión la vamos a cuidar para siempre, que es un poco la actitud que tomamos nosotros en nuestra cultura. Pero podría perfectamente haber una cultura que no fuera de ese tipo, ¿te fijas? Y en ese caso entenderíamos, con las peculiaridades que ellos tengan, que tal vez el patrimonio está en esa lógica de la renovación y tal. Hay un elemento profundo de memoria, uno, pero lo otro es que el patrimonio muchas veces, la introducción lo decíamos de broma, pero también siento que está como este imaginario de vamos a ver los edificios antiguos bonitos. Como que parece que el patrimonio se queda un poco en eso. En cambio, tú, por ejemplo, restauraste la Basílica del Salvador. Estamos en proceso. Están en proceso. Patrimonial, por lo demás. Sí, sí. ¿Por qué decidiste, por ejemplo, emprender ese desafío en vez de que simplemente, no sé, botarla y hacer una iglesia nueva? Parece una obviedad, ¿no? Y parece casi herejé lo que estoy diciendo. Pero ¿por qué se opta por renovar y mantener este patrimonio? Ya. En el caso de ese edificio concreto, pero que uno podría hacerlo análogo a otros edificios patrimoniales, insisto, no todo el patrimonio tiene que ver con edificios, pero si lo ponemos como ejemplo, evidentemente hay cuestiones que son propias del edificio que nosotros valoramos, su calidad arquitectónica, que es antiguo, que es estéticamente interesante, que acoge colecciones de arte notables, tiene unos decorados preciosos, unos vitrales magníficos. Pero todo eso podríamos decir que es material, está todo ahí. Exacto. Pero si a nosotros a eso le sumamos que en algún momento fue el edificio más alto de Santiago, que en ese lugar llegaron a rendir sus armas los soldados de la Guerra del Pacífico, que durante mucho tiempo, hasta el terremoto del 85, la procesión de la Virgen del Carmen comenzaba y terminaba ahí. Que el barrio Brasil, que es uno de los barrios patrimoniales relevantes de la ciudad de Santiago, se construyó en torno a esa basílica. Y te agrego que, por ejemplo, el funeral de Rodrigo Rojas de Negri fue en ese lugar. ¿Te fijas? O sea, la cantidad de motivos por los que a nosotros como sociedad, yo tengo la suerte de ser el arquitecto a cargo, por supuesto, o sea, es un lugar donde nosotros atesoramos cuestiones importantes nuestras y no son solo materiales. Si a eso le sumáis la cantidad de gente que se ha bautizado, casado, ido a misa, qué sé yo, que tiene una relación con el edificio, o como yo, que tuve la suerte de ser unos años vecino, que por lo tanto era parte del paisaje urbano en el que desarrollé parte de mi vida. Todo eso hace que uno diga, mira, parece que este edificio vale la pena conservarlo. No todos los edificios merecen ser conservados. Digamos. Claro. Una ciudad para poder desarrollarse necesita sustituir estructuras antiguas por otras más nuevas. ¿Es política también la preservación del patrimonio, entonces? Por supuesto. Porque me lleva mucho, tú mencionaste, ahí es muy evidente la vinculación con Rojas de Negri, pero así como en la derecha conservadora de repente hay personas que no les gusta el Museo de la Memoria, por decirlo de alguna manera, alguien podría también decir a esa Basílica del Salvador, bueno, que me importa Rojas de Negri. O que me importa, por ejemplo, un edificio religioso, ¿te fijas? O sea, ¿por qué que sería para el otro lado, ¿por qué podría cuidar? Hay una decisión política de qué se cuida y qué no se cuida. Yo en lo personal creo que todo es política, así en términos amplios todo es política, pero en concreto en lo que nos ocupa hoy día, por supuesto que sí. O sea, el patrimonio es muy político, porque entre otras cosas, de una lógica... Un poco lo que te describía yo antes, cuando yo te hablaba de esa lógica monumentalista, normalmente es una lógica impulsada por la autoridad de turno, o la autoridad a veces con turnos muy largos, claro, pero por la autoridad. Venía de arriba hacia abajo. Mira, decidimos poner tal estatua en tal lado, monumento a no sé quién, decidimos que vamos a cuidar tal casa o tal palacio por tales motivos, o tal barrio por tal otro. Esa lógica de arriba hacia abajo y monumentalista ha ido mutando, y ha ido mutando por motivos esencialmente políticos, en la medida en que la sociedad es cada vez más democrática, en que cada uno de nosotros tiene una voz y las comunidades tienen una voz. Fíjate que, por ejemplo, en el caso chileno ha habido una evolución súper interesante hasta más o menos el terremoto de 2010. Yo fijo ahí esa fecha, pero un poco antes, la verdad, pero más o menos para que nos hagamos una idea. Los monumentos nacionales, por ejemplo, es decir, los edificios que protegíamos como edificio patrimonial, la mayoría, la declaratoria era solicitada por una autoridad, por un alcalde, un ministro, por último por una institución, por las Fuerzas Armadas, etc. Rara vez eran privados los que lo pedían. De ese momento hasta ahora la cuestión ha mutado enormemente, y la gran mayoría de los edificios y barrios que se protegen en Chile es por solicitud de comunidades que valoran eso,
queremos proteger nuestro barrio, queremos cuidar este edificio que está en nuestro barrio que nos parece relevante, queremos como, qué sé yo, un gremio quiere proteger un edificio donde ocurrieron cosas importantes para ese gremio. ¿Te fijáis? Hay una democratización de la generación del patrimonio y también del reconocimiento del patrimonio. Porque yo pienso, si solamente son las autoridades o aquellos en posiciones de poder que determinan qué es patrimonio y qué no, no tiene mucho sentido, porque si el patrimonio no genera pertenencia con quienes lo habitan, finalmente es patrimonio para quién, digamos. Exactamente. Lo que no quita que todo aquello que fue protegido con esa lógica, y que todavía de repente tenemos algunas cuestiones que se protegen en esa lógica, han pasado a formar parte de nuestro patrimonio. ¿Te fijas? O sea, también representan un periodo de nuestra historia que es como es. O sea, nosotros no vamos a corregir el periodo en que no tuvimos democracia. Lo tuvimos. Hay medidas reparatorias y qué sé yo. Y por lo mismo, además, van apareciendo no solo distintos orígenes del patrimonio, sino que empezamos a considerar dentro del ámbito patrimonial objetos cada vez más distintos. Yo te hablaba de que hay cuestiones materiales y cuestiones inmateriales, pero, por ejemplo, siguiendo con el asunto de los edificios o de los espacios, por ejemplo, hoy día reconocemos sitios de memoria. ¿Te fijas? O sea, incluso reconocemos valor patrimonial en cuestiones que no necesariamente son positivas. Esos sitios de memoria, en el caso de la memoria política reciente chilena, fundamentalmente tienen que ver con lugares donde se cometieron violaciones a los derechos humanos, torturas, desapariciones de personas, y nosotros como sociedad, como país, decidimos conservar esos lugares, que pueden ser edificios interesantes o no, no es ese el motivo por el que los protegemos. Los protegemos por una medida de memoria, de recuerdo de quienes ahí padecieron, una memoria de aquello que ocurrió y, por supuesto, como una medida de, digamos, de aprender, una medida casi pedagógica, digamos, para que estas cuestiones no se repitan, y también una medida reparatoria respecto de las víctimas. Oye, Dino, tú trabajaste o estudiaste un tiempo en Europa, y en Europa mucha gente mira fotos, muchos quieren ir de vacaciones para allá porque es hermoso, y se habla justamente hoy que el patrimonio europeo. ¿Qué hacen los europeos mejor o peor, distinto que nosotros? ¿Cuál es su relación con el patrimonio en comparación con los chilenos? ¿Hay que aprender? ¿Nosotros tenemos que enseñarle? Como patrimonio comparado, diría yo. Yo diría que ambas cosas, Iván. Hay cuestiones que tenemos que aprender. Por algo yo fui a estudiar para allá y me quedé trabajando un tiempo. O sea, en términos de por ejemplo, de lo que trabajo yo, la parte que yo trabajo del patrimonio, que tiene que ver fundamentalmente con patrimonio construido, patrimonio urbano. Por supuesto, yo aprendí un montón de técnicas, de modos. Por otro lado, buena parte de nuestra arquitectura tiene un origen, digamos, histórico en Europa, y por lo tanto hay mucho que aprender. Tenemos mucho que aprender en términos institucionales. Tenemos que también mucho que aprender en términos de cómo las personas en el día a día no solo cuidan su patrimonio, sino que lo integran en la vida diaria. Son parte del esos centros, tremendos centros urbanos históricos europeos están integrados dentro de la vida diaria. Pero también creo que ellos tienen algo que aprender de nosotros, y cuando digo nosotros no solo estoy hablando de Chile, probablemente hay mejores ejemplos en Latinoamérica. Y es justamente esto que te decía yo del patrimonio construido desde la comunidad, el patrimonio valorado por las comunidades. Yo creo que es una cuestión muy importante. Si bien tenemos déficit importante, particularmente en Chile, desde la institucionalidad, pero también de como sociedad cuidamos nuestro patrimonio construido, así todo, esta idea de que para que el patrimonio sea patrimonio, es fundamental una comunidad que lo valore, que lo signifique, que lo resignifique, que en el fondo lo haga propio. Es más de acá. Es mucho más de acá. Por ejemplo, los proyectos que yo he tenido la oportunidad de trabajar acá en Chile, de rehabilitación, restauración, recuperación de edificios patrimoniales, se hacen siempre con la participación de la comunidad, se hace siempre participación comunitaria. Yo trabajé largo tiempo en Europa, yo nunca jamás me reuní con una comunidad para los proyectos quizá ya de este tipo. ¿Te fijas? Tal vez... Es más horizontal. Acá, pero también hay cosas distintas. Allá lo que te argumentaban los colegas es, oye, nosotros tenemos un sistema democrático impecable que genera autoridades nos representan, claro. Y ahí está la consulta, digamos. A través del sistema de la democracia mismo. Exacto. Por lo tanto, todo es discutible, pero yo creo que hay esa cosa en ambos sentidos. Oye, Dino, acá tenemos preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos. Y uno de los juegos que tenemos es la pecera. Y en esta pecera, Dino Bozzi, estamos hablando con el arquitecto especialista en patrimonio, hay varios papelitos con frases que nosotros le llamamos factos. Ya. Cada uno de estos factos son factos bien reduccionistas relacionados con arquitectura, patrimonio, ciudad. Entonces yo lo voy a leer a la cámara y son factos, como te digo, provocadores, reduccionistas. Puede ser una burrada, ya, o puede ser algo que está en lo correcto. Tu trabajo como experto, justamente, si es una burrada, desmentirlo y decirnos por qué. Si es que estamos en lo cierto, decirnos que es correcto y profundizar. Y si tiene algo de cierto y algo de mentira, matizarlo
Démosle con eso. ¿Me entiendes? Tenemos acá el papel, se va al agua, eso sí. Vamos a sacar otro por hecho de transparencia. Dino Bozzi, arquitecto especializado en patrimonio. A propósito de que este fin de semana es el Día del Patrimonio, justamente. ¿Qué dice la pecera? Acá sí. Valparaíso no parece patrimonio. ¿Qué dice el experto? Valparaíso puede estar muy deteriorado, que lo está. Puede estar muy abandonado por el país entero, por la autoridad, pero también en buena medida por sus habitantes. Muchos se han tenido que ir, de hecho, de Valparaíso. Pero Valparaíso es enteramente patrimonial. Si lo llevamos a lo que conversábamos recién, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace algo sea patrimonial? Por de pronto, físicamente, geográficamente, urbanamente, Valparaíso es una maravilla. Este anfiteatro abierto, una bahía, ¿cierto? Con una calidad arquitectónica increíble, o sea, una cantidad de edificios de muy, muy buena calidad, un trazado urbano notable que sube por los cerros y que tienes desde el plan a los paseos a media altura, luego la avenida Alemania, o sea, una construcción increíble. Pero sobre esa estructura, que puede estar muy, muy venida a menos, como de hecho lo está, y muy abandonada en algunos casos, sobre esa estructura se ha construido una identidad, un modo de ser, se han construido unas prácticas culturales que son únicas. O sea, a Valparaíso uno va a ver las cosas bonitas, viejas, mal traídas, qué sé yo, lo que quieras, pero vas a ver eso, vas a vivir eso cuando vives ahí, pero también vas a participar de una cultura que es absolutamente de ese lugar y que por lo menos en el caso chileno no la vemos en otra parte. Valparaíso es 1000% patrimonial. Encuentro que esta frase pone en tensión justo esto que decíamos al principio, que es como que el patrimonio son las cosas lindas que hay que ver básicamente para ir a pasear y pasarla bien. Y mucha gente cuando escucha que Valparaíso es patrimonio de la humanidad, que como tú dices lo es, dice, pero es que huele a pipí, está todo descuidado, no sé qué, cómo hacer patrimonio. Entonces hay como una relación entre el cuidado y pareciera en el imaginario, ¿no? Y la condición de patrimonio de eso que se cuida. Por ejemplo, si se grafitea mucho, yo pienso el Colegio de Arquitectos para la época del estallido, que no sé si necesariamente es patrimonial o no lo sé. Sí, es un edificio protegido como monumento nacional. Claro, y además tiene un montón uno de puede ver chistes. todo rayado el centro de Santiago, y eso no necesariamente le quita la calidad de patrimonio a lo que se declaró como tal, que eso es lo que pasa con Valparaíso, ¿no? No porque esté mal cuidado deja de ser patrimonial. Mira, a mí como de origen porteño, nací en Santiago, pero hijo de ambos papás porteños y como arquitecto y socio del Colegio de Arquitectos, por lo tanto ese edificio es en parte mi casa. Para serte honesto, a mí me molestan los rayados en ambos casos. La mayoría de los rayados, por supuesto en Valparaíso está el Museo Cielo Abierto, que es una maravilla, y hay algunos grafitis en otros lados de la ciudad que por supuesto tienen algún valor artístico, pero en lo personal yo no soy de los que encuentran muy atractivo andar rayoteando la ciudad, menos nuestro Colegio de Arquitectos, que en ningún caso está pensado para eso. Claro, y todo eso pone en peligro la calidad de patrimonio de lo que se raya y se descuida. Yo creo que, a ver, a punta de rayado no lo vas a destruir, pero a punta de maltratarlo, por supuesto que puede llegar un momento, o sea, a ver, nada en la Tierra es eterno, ¿te fijas? En el universo nada es eterno. Y por lo tanto cuestiones que dependen de lazos tan frágiles como puede ser la valoración que haga una comunidad, la calidad arquitectónica de elementos, sus terminaciones. En el caso del Colegio de Arquitectos tiene un estuco magnífico que lo han maltratado a tal punto que uno dice, cuanto más va a aguantar esta cuestión, vamos a terminar con el edificio Kulczewski con el ladrillo a la vista, ¿te fijas? Por supuesto que si eso ocurriera, o sea, si perdiéramos definitivamente ese estuco, hay una pérdida en el ámbito patrimonial. Claro. Por lo tanto, todo este discurso que es muy importante de defender el patrimonio como una cuestión compleja, como algo que no necesariamente genera siempre consenso, no puede en ningún caso llevarnos a relativizar la destrucción, sobre todo cuando es intencionada o a veces por descuido, de elementos que consideramos patrimoniales, desde el robo de piezas de museos que son muy importantes. La estatua de Baquedano. La estatua de Baquedano no se la robaron, se la llevaron para otro lado. O por ejemplo el incendio de iglesias, que ya solo por incendiar iglesias es una barbarie, pero más encima le agrega que eran iglesias patrimoniales, que las que fueron incendiadas, por supuesto son cuestiones que uno no puede relativizar. Otra cosa es tratar de entender los fenómenos. Te fijas, tampoco se trata de pararse en la plaza a gritonear, por lo menos no es la función que tenemos los académicos al respecto. Dino Bozzi, especialista en patrimonio, estamos hablando justamente sobre todo esto y mucho más. Dino, muchas gracias por estar en el programa. Iván, querido, un gusto verlo. Y acá, mira, el público virtual que tenemos te va a aplaudir muy motivadamente por tu participación. Botoncito. Están vuelto un botón rojo que apretamos acá, Dino. Muchas gracias. Seguimos nosotros con más All You Need Is Love. La máquina del tiempo. Viajemos a una época en la que el tecito
no se tomaba en tazones hermosos con decoración y stickers de tu banda favorita como el día de hoy. ¿Cómo se tomaba el té? ¿Cómo era la hora de la 11 en la antigüedad? El origen, al menos del té, tiene un cariz medio legendario, medio de historia que no sabemos si es real o no, en China. Según la tradición, el emperador Shen Nong descubrió el té por ahí por el 2737 a.C. Me da risa que la cifra que encontramos dice alrededor del 2737, una fecha muy exacta, cuando hojas de un árbol cayeron en su agua hirviendo. Y se armó té. Casi que como Newton le cae la manzana y acá cayó té y se armó por espontaneidad. Luego, el uso medicinal fue lo que primó. Los orígenes de esta infusión. Inicialmente el té se empleaba por sus propiedades medicinales, como ayuda también en prácticas espirituales, y era toda una preparación bastante rudimentaria. Las hojas frescas se servían directamente en agua. Todavía no había una cultura del té como hoy, donde se produce un secado de estas hojas para luego transformarlas en infusión. En esa época la preparación, como te digo, era bien rudimentaria. Las hojas frescas servían directamente en el agua, sin técnicas elaboradas de preparación previa de este material. El consumo, de hecho, era bastante elitista. Estaba reservado principalmente a la nobleza, clases altas chinas. Todavía no llegaba el té club, como lo conocemos hoy día. La edad intermedia se popularizó el té en la dinastía Tang. El té se convirtió en una bebida común, no solamente entre la nobleza, sino que también se comenzó a exportar a otras clases sociales y a otras partes de Asia. La ceremonia del té en Japón, hecha por monjes budistas, también ayudó a democratizar esto. En el siglo VIII, el té dio origen al chanoi, una ceremonia japonesa del té influenciada por prácticas chinas. Se expandió todo esto a Europa, porque hablamos de Japón, hablamos de China, dinastía Tang, pero recién en el siglo V, VI, VII, XVII, comerciantes portugueses y holandeses agarraron esto y se lo llevaron para Europa, donde se convirtió en una bebida exótica, apreciada, y con ello se empezaron a crear, de hecho, cuando se llevó a Europa el té, utensilios específicos para su consumo. Las primeras teteras de cerámica y porcelana, por ejemplo, aparecieron en China, facilitando también una preparación más refinada del té. ¿Se han dado cuenta que ahora cuando van a lugares y piden una teterita, viene y como que se macera en la misma tetera? Que eso ya es como el futuro absoluto de la preparación de té. En la actualidad, el cultivo globalizado parte principalmente en Sri Lanka. Todo eso fue gracias a la influencia británica. Desde el siglo XIX en adelante que tenemos esta película desarrollándose de esa manera. Partió en India, ahora en Sri Lanka, y las innovaciones en la preparación están en la orden del día. Surgieron métodos como el uso de bolsitas de té, que ni pensarlo cuando esto recién partió en China y ni siquiera secaban las hojas. Ahora viene serializado, el capitalismo nos ha llevado a transformar esto en una industria, una fábrica de salchicha. Entonces lo metemos, por supuesto, en bolsitas de té. Los tés también saborizados con otras cosas, no siempre vienen puras hojas secas, a veces viene incluso cascarita de naranja, cardamomo, clavo de olor, canela, qué sé yo, facilitando también su consumo y la experiencia. Existen múltiples tipos: el té negro, el té verde, el té blanco, oolong, matcha, cada uno con sus características únicas, y ya no solamente se toma como era en su origen porque es rico y porque la vamos a pasar bien y una ceremonia, sino que también ahora se asocia con estilos de vida saludables, prácticas de relajación. Si tomas té verde, por ejemplo, significa algo. Si tomas té negro, no necesariamente. Eres una persona mucho más tradicional, entonces se mantiene su relevancia en la sociedad moderna. Qué increíble el té, cómo ha cambiado desde su principio hasta el día de hoy. ¿Cómo será en el futuro con inteligencia artificial? Podríamos como modificar... No, estoy proponiendo ideas locas. Vámonos con una pausa y ya seguimos con más All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. ¿Cómo les va? Seguimos con más programas. Les voy a contar una noticia sobre monos. Los chimpancés se curan sus heridas con plantas que nosotros los humanos usamos en la medicina tradicional. O sea, no somos tan distintos a los monos en cuanto a andarle buscando propiedades medicinales a plantas que hay en la naturaleza, o ellos quizá son más humanos de lo que creemos, porque llegaron a la misma conclusión que nosotros. A ver, ¿de qué se trata esto? Los científicos también confirmaron conductas de higiene. Tras hacer sus necesidades, los monos entonces ocupan plantas con propiedades cicatrizantes, cuidados que puede arrojar luz sobre la raíz evolutiva de la medicina humana. Según observó un equipo de científicos de la Universidad de Oxford, los primates arrancan hojas medicinales e intentan curar con ellas no solamente sus propias heridas, sino que también las de los demás. Así como imagínate un mono sacando, no sé si hicieron con esta planta en particular, pero un pedazo de aloe vera y restregándoselo a su hijo, ponte tú, en una herida.
El hallazgo arroja de esta manera entonces varias pistas sobre cómo nuestros antepasados comenzaron a utilizar medicamentos, a hacer primeros auxilios, y no solo eso, el estudio también muestra que los simios mantienen cierta idea de la higiene íntima, o sea, no solamente curarse heridas, sino que también lavarse ahí donde es importante lavarse. Según los investigadores, si bien se ha observado a chimpancés en otros lugares ayudando a otros miembros de la comunidad con problemas médicos, la presencia persistente de este comportamiento en Budongo podría sugerir que la atención médica entre estos simios está mucho más extendida de lo que se pensaba y no se limita solamente al cuidado de familiares cercanos, como te decía. Uno de los investigadores, de hecho, dice lo siguiente: nuestra investigación ayuda a esclarecer las raíces evolutivas de la medicina humana, así como de los sistemas de salud. También este estudio que se publicó en Frontiers in Ecology and Evolution. Qué interesante. Los chimpancés, entonces, te repito, se curan sus heridas con plantas usadas por la medicina tradicional humana, eso es importante, y nadie a ellos les enseñó, nadie a ellos les dijo, ocupa esta planta porque hemos descubierto que tiene propiedades, bla, 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 bla. No. Naturalmente, los chimpancés tomaron estas plantas de la naturaleza, las usaron a su favor, y no solamente para, digamos, tratarse ellos, sino que también para ayudar a otros. Qué increíble. Hablábamos acá, de hecho, la otra vez, hace un tiempo, con un investigador de la UNAM, y nos contaba que, porque hicieron un experimento ellos, y en una pantalla les ponían imágenes, ponte tú un árbol, una cara, un auto, qué sé yo, y al oído o en un parlante le decían al chimpancé árbol. Y después de varios intentos, los chimpancés empezaron ya a asociar esa palabra que escuchaban con la imagen que veían en pantalla. Entonces escuchaba árbol, tocaba el árbol, auto, tocaba el auto. ¿Cuánto falta para que se transformen, para que aparezca otro tipo de ser humano? No lo sabemos. Sigamos con más All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. La menopausia en el trabajo es algo que parece que a pocos les importa, y justamente ese es el problema, por eso lo vamos a hablar. No solamente es la menopausia, la menstruación en general, lo vamos a comentar con Carolina Grajales, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, a quien nuestro público le da un aplauso gigante. Carolina, muchas gracias por estar acá en el programa. ¿Cómo te va? Buen día, muy bien, gracias. Oye, Carolina, antes de entrar en el detalle de la menopausia, pareciera que en los entornos laborales muchas veces la menstruación para las mujeres, por no decir siempre, es una carga. Implica síntomas no solamente físicos, sino que también mentales. ¿Hacen algo los empleadores por ayudar con toda esta sintomatología? ¿Cómo se ha enfrentado históricamente esto que es natural de las personas menstruantes? Bueno, gracias por la invitación y gracias por el tema, porque me parece sumamente relevante, puesto que los temas naturales de las mujeres, todos, como desde la menstruación, el embarazo y por supuesto la menopausia, son temas que por lo general tienen muchos mitos, muchos prejuicios y muchos silencios. Y por supuesto que desde los empleadores en los mercados de trabajo no necesariamente se contempla, porque además hay otra situación. El hecho de que las mujeres entren a la menopausia, que es aproximadamente entre los 45 y los 55 años, que se acaba la reproducción, pero no la producción, las mujeres se encuentran en su plena productividad, con gran experiencia, con muchos conocimientos. Sin embargo, hay una cuestión, se relaciona con la vejez. Y esa no se puede tapar con tintes o algo, porque además hay rasgos físicos reales, como los bochornos, como el cansancio, que también se le atribuyen muchas cosas a la menopausia, que no es como el aumento de peso, a veces ya hay aumento de peso desde antes, o se le atribuyen los dolores de cabeza, pero lo que sí son los mentados bochornos, que son las sudoraciones. Entonces, imagínate que estás en una reunión de trabajo con ejecutivos, ejecutivas,
y la mujer entre los 40 y los 55 años empieza a sentirse, que empieza a sudar, que además no solo lo siente, sino se ve, y trata de sacar el abanico. Te vas a ver en invierno muy mal con abanico. O sea, o tienes que andar con tacones, a lo mejor pues ya es un malestar. Se requerirían políticas públicas. Hemos entrevistado a mujeres en menopausia y dicen, no me gusta hablar de esto, y menos en público, y menos se lo voy a decir a mi jefe, y menos se lo... Y los hombres, por ejemplo, que también hay andropausia, que sería otro tema de otro programa, se les ve como sabios, como hombres maduros, como hombres que están en la plenitud, y a las mujeres se nos ven como viejas, porque además recordemos que estamos en una etapa del capitalismo en donde todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser valioso, joven, la sexualidad se relaciona con la juventud, en fin, faltarían políticas públicas y no se toca, faltaría empatía desde los empleadores y no se aborda. También tenemos una perspectiva misógina en donde en lugar de preguntarte cómo estás, a lo mejor te digo que estás enferma, lo cual tampoco es cierto, es un proceso natural. Oye, Carolina, qué fascinante lo que mencionas. De hecho, te voy a hacer una pregunta que ya la respondiste, pero para hacer un énfasis y profundizar. Estos miedos, por ejemplo, una mujer que no habla de menopausia, porque es distinto, yo creo que la menstruación quizás está más normalizado, pero una mujer que está en el pic, digamos, de su carrera laboral, tú decías, entre los 45, 50, 55 años, esos miedos tú dirías que son fundados en el sentido de, si ella comunicara que tiene menopausia, la evidencia nos dice que generalmente las mujeres tienden a ser menos contratadas o tienden a ser marginadas incluso de sus labores. Cuéntanos el impacto que tendría en el entorno laboral y por qué la mujer finalmente decide ocultarlo y cargar con eso ella sola. Claro, si ella está trabajando, puede ser que se le empiece a ver como lenta, como vieja, como que ya la imagen de la empresa se puede ver deteriorada. Si ya no tiene trabajo usted, porque nadie le va a dar empleo a esa edad, porque se tiende a restringir, a minimizar, a invisibilizar la sabiduría de las mujeres. Tenemos esto que las feministas hemos llamado techo de cristal, que no son topes o las leyes o los obstáculos que dicen no contrates a una mujer entre 40 y 55 años o despídela porque ya es ineficiente, no, sino que se le va rezagando porque es que está enferma. Es muy tendencioso esto de decir que está enferma, porque por un lado hay sectores aquí en México que tratan de tipificarla como enfermedad y eso entra como riesgos laborales. Entonces cuesta más trabajo porque está en una situación de riesgo. Está lenta, además está gordita y canosa, ya no representa la buena imagen de la empresa. Y en un hombre, mira, es que de verdad la misoginia es algo muy presente ahí, en donde se dice, la mujer canosa pues está vieja, un hombre con canas se ve interesante, atractivo, experimentado, es un líder, naturalmente tiene experiencia acumulada. En cambio a una mujer pues hay que descartarla, pero de lo que se trataría en las leyes del mercado, retener a gente poderosa, sabia, poderosa en el sentido de que tiene una experiencia muy valiosa, de que no van a tener que entrenarla, formarla para el puesto, ya tiene el conocimiento del puesto, y lo que se tendría que hacer es que fueran medidas más empáticas desde políticas públicas, reconocer que así como las mujeres tenemos una etapa de la maternidad, de la reproducción, que se exalta demasiado la maternidad y por consiguiente cuando viene la menopausia viene un bajón y no, esta ya no sirve. Incluso las propias mujeres dicen ya no sirvo. Entonces para los empleadores en los mercados de trabajo diversos puede ser una carga. De por sí las mujeres tendemos a ser representativas de una carga. Recuerdo una entrevista que vimos a una asociación de empresarios, decía, prefiero contratar a un hombre porque no se va a embarazar, porque no va a tener 3 meses de incapacidad después del parto, que eso ocurre acá en México en las leyes, para las personas contratadas en la formalidad,
y además tienen más posibilidades de viajar porque son libres, porque no tienen quien los detenga, al contrario, les apoyan. Y a las mujeres se nos tiende a ver como una carga. Ahora que en México tenemos una presidenta y que en varios países de América Latina y de Europa hay mujeres presidentas, se puede demostrar que tenemos la capacidad para seguir siendo productivas aún en la menopausia. Y lo que habría que hacer es políticas públicas que hagan ver la empatía, o sea, a lo mejor es empatía en ese sentido, empatía laboral, que hubiera ventiladores, ahora que el cambio climático nos da un calor espantoso por todos los países del mundo, o mucho frío, bueno, arreglar no solo para las mujeres con menopausia, sino para todo el mundo, tener ventiladores, aceptar que las mujeres pueden usar zapatos sin tacones, porque de verdad para las mujeres llega un momento en que los tacones son una tortura, y yo creo que para todas las edades, sin embargo se ve como la imagen de la empresa, que se pudiera tener espacios, promover espacios entre mujeres, más que medicalizarla desde un modelo médico hegemónico que diga es una enfermedad y vamos a hacer un nicho de negocio para atender a las menopáusicas, así de estigmatizante la palabra, para darles medicamentos. No, requieren platicar con sus pares, tener espacios, una cierta flexibilidad en el horario, sería temporal además, una posibilidad de hablar entre mujeres y platicar. Me parece que es la forma más barata y más para los empleadores, estoy pensando, y más productiva de que las mujeres en los pequeños grupos se hablara. Esto lo hemos demostrado en muchos aspectos, los ámbitos feministas, que las mujeres podemos muchas veces resolver aspectos que parecían un problema. Fíjate que tiene que ver con la calidad de vida, tiene que ver con el estilo de vida. Si las mujeres desde siempre hacemos ejercicio, tratamos de comer de manera nutritiva, pensando no en la chatarra que nos venden las empresas transnacionales, una dieta equilibrada, un diálogo, hablar de nuestros procesos, como la menstruación, como el embarazo, como la menopausia, porque además la menopausia tiene sus beneficios. Si detestabas la menstruación, ya no la tienes. Si tenías pendiente de las fechas por el temor al embarazo, pues ya puedes libremente tener relaciones sexuales y sin problemas de embarazo, que además menopausia no significa acabar con la vida sexual de las mujeres. Se le ha dicho a los estrógenos que son la hormona de la libido, pero la libido tiene muchas variables, no solo las hormonas, tiene que ver con el tiempo, con el espacio, con la pareja, con quién vas a hacer el amor, porque tener menopausia no implica que ya se te acabó el interés sexual, falta ver con quién lo estás haciendo, ¿verdad? Porque a veces se carga todo a la pobre menopausia y no es más que un proceso natural, no es una enfermedad. Y no es cierto que causa tantas cosas. A la Oye, Carolina, entre 45 qué interesante me parece a mí. A ver, dos cosas voy a decir. Una, yo creo que el cambio es posible, y yo creo que hay un ejemplo muy bueno que nos hace ver por qué es posible, y al mismo tiempo es bien deprimente, porque si viajamos a los 90, por ejemplo, porque acá, y tú lo has dicho varias veces, hay un componente de inclusión organizacional que se está omitiendo de alguna manera. Y en los 90, si es que uno pensaba en inclusión, por ejemplo, de personas con síndrome de Down, personas con discapacidad que deben movilizarse con silla de ruedas, esa accesibilidad que hoy ya es un dado, no es como un desde. Una empresa que no tenga esa inclusión va a ser muy cuestionada, pero pucha, parece que nos costó menos llegar a ese nivel de inclusión que eliminar la misoginia. Pareciera que la misoginia sigue siendo un desafío mayor que contratar a alguien con silla de ruedas, por ejemplo. Pero por supuesto, hay una absoluta misoginia, que me encanta que hagas esa pregunta, porque está presente ese velo de la misoginia ahí en todo momento, porque lo más fácil es que, mira, tú llegas a sobre todo un médico, a veces, no todos, pero algunos médicos varones, pues me siento muy mal porque a veces las mujeres no tienen la menor información y eso sí es terrible. Las mujeres tendríamos que apropiarnos de nuestra salud y de nuestro cuerpo, no poner en manos de otros nuestro cuerpo y nuestra salud, porque ¿cómo le vas a explicar qué tienes? Si tú te informas que a cierta edad hay un proceso natural que se llama menopausia
lo podrías ir incorporando y llegarías a la consulta médica diciendo, vengo en la premenopausia, he identificado que estoy en esa fase, porque luego todo se resuelve, está deprimida, está estresada, denle medicamentos para tranquilizarla, denle diazepam, denle algún tipo de medicamento, y no es cierto, las mujeres no necesitamos ese tipo de pastillas que te tienden a deprimir más que de otra cosa, porque además la depresión no viene solo por la menopausia, viene por múltiples factores, hay múltiples variables, y como dices, se pudo incluir a todo el mundo, incluso de las personas de la diversidad LGBT y más, las personas con silla de ruedas, pero a las mujeres con menopausia es más fácil rechazarlas, y no es de ahora, desde las brujas, que se les decía que eran mujeres viejas, feas y las peores, cuando eran mujeres sabias, porque conocían los procesos precisamente de las mujeres, conocían la fertilidad, la infertilidad, la menstruación, los partos, los embarazos, todo, y sin embargo se les tachaba misóginamente, en lugar de mujeres sabias, de mujeres peligrosas, porque además realmente tienes razón, una mujer en la plenitud de conocimiento sin su capacidad de liderazgo es un peligro para otros también. Entonces se recurre a la misoginia. Carolina, en este programa no solamente tenemos preguntas fascinantes, como te habrás dado cuenta, también tenemos juegos. Y uno de los juegos, Carolina, es esta ruleta que tengo aquí. Tú dirás, ¿cómo vamos a jugar si estamos hablando de algo tan serio? Bueno, a través del juego es que los primates han aprendido toda su vida, así que vamos a jugar. Oye, Carolina, y cada uno, déjame explicarte cómo funciona este juego. Cada uno de los colores de esta ruleta se corresponde con una pregunta que haría un niño o una niña sobre el tema que estamos hablando: mujeres, trabajo, menstruación, menopausia, etc. Entonces la idea es que cuando salga esta pregunta, tú te la tomes lo más en serio posible y la desarrolles, la respondas desde tu expertise. ¿Te parece que le demos una vuelta a la ruleta? A la cuenta de 1, 2, va girando la ruleta a toda velocidad mientras conversamos con Carolina Grajales. Ella es académica de Trabajo Social, directo desde México, profe de la UNAM, conversando sobre mujeres y trabajo. Se detiene la ruleta en el color verde lima. ¿Qué pregunta es el color verde lima? ¿Se debería teletrabajar al menstruar? ¿Qué dice la experta? Sería muy interesante. Hay que ver que la pandemia nos dejó mucho dolor, pero también muchos conocimientos, y podría ser una opción. O sea, me parece genial que se incorporara en las políticas públicas en la menstruación y posiblemente también en la menopausia. Depende, porque sabes que no se puede generalizar. Habemos mujeres que pasamos la menstruación sin pena ni gloria, y la menopausia también, y hay otras mujeres que sufren mucho. Entonces, dependiendo de la demanda de cada trabajadora, pero además, qué bueno que hablas del juego, porque los procesos que vivimos las mujeres los debemos de disfrutar con placer, verlos como otra oportunidad, una nueva forma de fecundidad, quizá ya no como para traer niños al mundo, niñas, sino como traer proyectos, traer ideas, traer juegos distintos y momentos de placer, no solo para las mujeres, sino para toda la sociedad, y disfrutarlo, porque yo creo que el trabajo, la investigación, la academia, lo que tú haces, todo debe conducir a sentir placer y alegría por la vida. Carolina, debo decir que estoy fascinado con la conversación que acabamos de tener, así que te mando un abrazo gigante a México. Me gusta mucho esa perspectiva de una nueva fecundidad, es decir, ya no estar al servicio del sistema y traer hijos para que, digamos, ayuden a la empresa y generen más plata. No, resignificarla. Un abrazo grande, Carolina. Muchas gracias por estar acá. Y mira, el público que tenemos en el estudio te aplaude hasta México. Para que estés muy contento. Chao, chao. Que estés bien. Seguimos con más All You Need Is Love.
Oye, buena conversación, ¿sí o no? Acá la directora de este programa, Carla Marín, no paraba de decirme al oído lo buena que estaba la conversa. Yo creo que no es solamente para hacerme sentir bien, sino que algo de honestidad debe haber en sus palabras. Es por la invitada, claro, Carolina Grajales de la UNAM. Oye, si te gustó esta conversación o recién te estás conectando, la puedes revivir siempre. Está en nuestro canal de YouTube, está en nuestras redes sociales también, @USACHOficial, Santiago TV, Diario USACH Oficial, Radio USACH y todo lo que tenga USACH. Pero no solamente hablamos sobre menopausia, menstruación y cómo a los jefes parece importarle, porque todos los jefes son hombres además, parece importarle un bledo todo este tema, sino que hablábamos en la primera mitad del programa sobre el Día de los Patrimonios, que va a ser este fin de semana, más allá del Día de los Patrimonios. De hecho no dimos ni una recomendación sobre el Día de los Patrimonios. Nos preguntábamos qué es el patrimonio, por qué es importante cuidar el patrimonio, y la respuesta, no sé si es la misma que nos dio el arquitecto, pero la respuesta que me lleva a la casa es que es como borrar y quemar todos los libros de historia, de alguna manera. Es importante tener memoria y la ciudad puede ser una manera de hacerlo. Nos despedimos y nos encontramos en otra edición de All You Need Is Love, ¿te parece? La cita como siempre, de lunes a viernes, 11 de la mañana, completamente en vivo. Chao, chao.